Hola, bienvenidas y bienvenidos a Virtud y Voz, el espacio donde exploramos el estoicismo con calma, con claridad y con los pies en la tierra. Yo soy Fernando y hoy te invito a acompañarme en un viaje único, a la vida de un hombre que gobernó el imperio más poderoso del mundo, mientras buscaba, en medio del caos, ser mejor persona. Hoy hablamos de Marco Aurelio, filósofo, emperador, guerrero, escritor y ser humano. Un hombre que no nació en la sabiduría, pero que la buscó cada día. Un estoico que en vez de huir del poder, intentó gobernar con virtud. Un sabio que en lugar de predicar desde la teoría, vivía lo que escribía y escribía lo que vivía. Marco Aurelio nació en Roma en el año 121 después de Cristo, en una familia noble y acomodada. Desde joven fue adoptado por Antonino Pío, quien sería emperador y lo preparó desde muy chico para sucederlo. Pero más allá del poder, lo que marcó a Marco Aurelio fue su educación. Recibió formación en retórica, derecho, literatura, política, pero sobre todo en filosofía. Desde temprana edad se le notaba una inclinación profunda hacia la reflexión, hacia la disciplina y hacia una vida guiada por el pensamiento crítico. Y aquí es donde entra lo importante. Desde adolescente, Marco se interesó profundamente por el estoicismo. Tuvo varios maestros, pero uno de los más influyentes fue Epicteto. Bueno, no directamente, sino a través de las notas que su alumno Arriano había dejado. Las ideas de Epicteto marcaron profundamente su manera de ver la vida. El autocontrol, la responsabilidad interior, el distinguir lo que depende de uno y lo que no. Se dice que incluso en su adolescencia, Marco dormía en el suelo y se vestía con sencillez, como ejercicio estoico de austeridad voluntaria. No lo hacía por castigo ni por capricho, sino como forma de recordar que uno no necesita lujos para ser fuerte. Marco Aurelio no veía la filosofía como teoría. Para él, era una especie de entrenamiento para el alma. Como quien entrena el cuerpo en un gimnasio, Marco entrenaba su carácter todos los días, a través de la escritura, de la meditación, de la acción reflexiva. Y eso lo podemos ver en su obra más conocida, Meditaciones. Un conjunto de pensamientos escritos para sí mismo, como si fueran diarios personales. Lo curioso es que nunca escribió esos textos para ser publicados. No buscaba fama ni aplausos. Escribía para recordar sus principios, para mantenerse firme cuando la vida lo sacudiera. Y vaya que la vida lo sacudió. Marco Aurelio asumió el trono en el año 161, y desde entonces su vida estuvo lejos de ser tranquila. Durante su reinado tuvo que enfrentar guerras en el norte, catástrofes naturales, una terrible plaga que asoló el imperio, lo que hoy podríamos comparar con una pandemia, y traiciones internas. La llamada peste antonina mató a millones, colapsando sistemas sociales y económicos. También tuvo problemas familiares. Su esposa, Faustina, fue objeto de rumores y escándalos. Y su hijo Cómodo terminó siendo un emperador opuesto a todo lo que Marco había defendido. Imagínate, gobernar el mundo conocido mientras enfrentas epidemias, guerras, traiciones y dolor personal. Y aún así, todos los días, Marco se sentaba a escribir, a recordar su compromiso con la virtud. A preguntarse,
Lo que voy a hacer hoy, ¿cómo afecta a mi carácter? Lo que pienso, lo que digo, lo que permito, ¿es digno de un ser humano? Él entendía que las circunstancias no determinan tu alma, solo te ponen a prueba. Uno de los temas que más aparece en Meditaciones es la muerte, pero no como tragedia, ni como miedo, sino como recordatorio. Marco Aurelio escribía: no vivas como si fueras a vivir 1000 años. La muerte está a tu lado. Mientras puedas, sé bueno. Para él, tener presente la muerte no era motivo de tristeza, sino de urgencia. Urgencia por hacer lo correcto, por no perder el tiempo en chismes, en enojos, en superficialidades. Urgencia por vivir bien, con claridad, con sentido. Hoy podríamos aplicar este principio cuando pasamos horas comparándonos en redes sociales, rumiando discusiones sin sentido o preocupándonos por cosas que no podemos controlar. Piensa esto: ¿y si hoy fuera el último día que tuvieras con una persona querida? ¿Seguirías peleando por ese malentendido? ¿Seguirías dudando si decir te quiero? Marco te diría: actúa como si ese momento fuera único, porque lo es. También hablaba del destino como algo natural, no para resignarse, sino para aprender a fluir, para decir: si esto ha sido asignado por la naturaleza, entonces es bueno. Una especie de confianza en que el universo, aunque incomprensible a veces, tiene su curso. Como buen estoico, Marco repetía un principio esencial: hay cosas que dependen de nosotros y cosas que no. Lo que piensan los demás, las crisis políticas, las enfermedades, la muerte, eso no depende de nosotros. Pero nuestra actitud, sí. Nuestra honestidad, también. La forma en que tratamos a otros, la claridad con la que actuamos, eso sí está en nuestras manos. Por eso Marco se entrenaba día a día en no dejarse llevar por la ira, por la vanidad, por el orgullo. Sabía que podía tener el poder del mundo, pero si perdía el dominio de sí mismo, no tenía nada. ¿Te ha pasado que una crítica en redes sociales te arruina el día? ¿O que alguien se te cierra en el tráfico y reaccionas con rabia? Marco diría: eso no depende de ti, pero tu reacción sí. Lo que hace grande a Marco Aurelio no es solo lo que escribió, es cómo vivió. No era un emperador autoritario ni cruel, era justo, reflexivo, respetado. No se rodeaba de aduladores, tampoco buscaba placeres excesivos. Dormía poco, comía con moderación, trabajaba todos los días para servir al pueblo. Y cuando podía, se retiraba a escribir, a recordar lo que realmente importa. Actúa como si cada acto fuera el último de tu vida. Lo que no es útil para la colmena, no es útil para la abeja. Sus tropas lo respetaban no por miedo, sino por admiración. Incluso en los campos de batalla se le veía escribiendo en su tienda. Hoy podríamos decir: no es lo que dices, sino lo que haces todos los días lo que deja huella. ¿Quieres enseñar valores a tus hijos, estudiantes o colegas? Vive esos valores, no los impongas, encárnalos. Marco Aurelio murió en el año 180, durante una campaña militar. No tuvo una muerte gloriosa ni espectacular. Murió probablemente enfermo, agotado, en el norte del imperio. Pero dejó algo mucho más valioso:
un testimonio de cómo vivir con dignidad a pesar de todo. Meditaciones se conserva hasta hoy. Es uno de los libros más leídos de la historia de la filosofía. Y no porque dé respuestas fáciles, sino porque hace buenas preguntas. ¿Estás actuando conforme a tus valores? ¿Estás perdiendo el tiempo en cosas que no importan? ¿Estás siendo la persona que quieres ser? Su influencia ha llegado a presidentes, escritores, deportistas. Desde Nelson Mandela hasta Bill Clinton, muchos han encontrado guía en sus palabras. Y hoy también la vemos en líderes que deciden actuar con serenidad en medio de la crisis, o en personas que priorizan su paz mental antes que la aprobación externa. Te propongo algo. Esta semana, tómate 5 minutos cada noche para escribir una reflexión. ¿Cómo actuaste hoy? ¿Fuiste justo? ¿Fuiste paciente? ¿Cuidaste tu carácter? No es para juzgarte, es para entrenarte, como hacía Marco Aurelio, porque la filosofía no se trata de saber mucho, se trata de vivir mejor. Gracias por estar aquí. Si este episodio te sirvió, compártelo con alguien. Y si quieres ir más profundo, lee una página diaria de meditaciones. Subraya, anota, reflexiona. Y recuerda, ser sabio no es tener el control de todo, sino dominar lo que sí depende de ti. Nos escuchamos en el próximo episodio de Virtud y Voz, para seguir descubriendo juntos el poder de la filosofía estoica. Hasta entonces, un fuerte abrazo estoico y que tengas una semana con mucha virtud y mucha voz.